Bueno, entonces hablábamos de igualdad, imparcialidad, legalidad. Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio. La ley procesal de efectos sustanciales, permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva desfavorable o desfavorable. ¿De acuerdo? Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que la legalidad se va a cumplir, ¿de acuerdo? Conforme a lo que ocurra, la ley procesal. Ahora, la presunción de inocencia o el indubio pro reo, aquí fue donde nos quedamos. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, ok, en consecuencia corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. En ningún caso podrá intervenirse esta carga probatoria, ¿de acuerdo? Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda razonable, ¿de acuerdo? Entonces, esta es nuestra presunción de inocencia e indubio pro reo. ¿De acuerdo? Indubio pro reo es en favor del reo, ya no se puede decir eso, entonces es en favor del imputado o en favor de la persona. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende esta parte? Sí, Lick. Excelente. Sale. Entonces, de aquí pasamos a la defensa, ¿de acuerdo? En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición del imputado, este tendrá el derecho en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en la que aplica a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo, ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, o civil o segundo de afinidad. No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado consanguíneo civil o segundo de afinidad, y no se utilice su silencio en su contra. ¿De acuerdo? Esas son parte de, lo pueden checar todos los, lo concerniente en el artículo 20, ¿de acuerdo? De la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ¿de acuerdo? No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o un método alternativo de solución a conflictos si no llegara a perfeccionarse. Ser oído, asistido y preservado por su abogado de confianza o nombrado por el Estado, dependiendo, ¿de acuerdo? Puede ser abogado de oficio, puede ser un abogado particular. Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez en el caso de de no poder entender o expresarse el idioma oficial, o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para que pueda acompañarlo por uno designado por él, también una persona que es de origen indígena y no habla español más que lengua náhuatl o lengua otomí o lengua a la que hable, ¿de acuerdo? Tiene derecho a un intérprete, ¿de acuerdo? Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades. Por favor, esto grábenselo, tatúenselo, ¿de acuerdo? Porque yo he visto muchos abogados que les han dicho, por favor, abogado, siéntese ahí y ahorita lo hacemos pasar con su cliente. Nanay, tienes todo el derecho de hacerte llegar a tu cliente, ¿de acuerdo? Y lo dice la Constitución, no me lo inventé yo, ¿de acuerdo? Conocer los cargos que les sean imputados expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar de los que fundamentan. Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. Esto es lo que me pasó la última vez en Izúcar de Matamoros. No sé si se acuerdan que les platiqué que el juez me dijo, ¿cuánto tiempo necesita, abogado, para poder checar la carpeta de investigación? Pues yo necesito 24 horas para checarla y hacer mi defensa correspondiente. Usted no va a venir a hacer lo que quiere aquí. Le doy 2 horas máximo.
Y la Constitución establece que yo tengo que disponer de un tiempo razonable. Un tiempo razonable no son 3 horas o 2 horas, ¿están de acuerdo? Para hacer una teoría del caso, para hacer una teoría de la defensa, para hacer todo lo concerniente que nos toca hacer como abogados. ¿Ustedes creen que 2 horas es tiempo suficiente para leer 80 hojas de una carpeta de investigación? Yo les pregunto. No. No. Es correcto. No. Entonces, en ese entendido, pues no se puede. Se tiene que solicitar la imparcialidad del juez y en caso de que nos quiera nombrar en desacato, recuerden que él no es su señoría, él es el ciudadano juez. No existe un triángulo, el triángulo lo inventamos nosotros, ¿de acuerdo? Los títulos nobiliarios se acabaron en México hace mucho tiempo, entonces no existe un triángulo en donde esté el juez arriba, nosotros abajo y el querellante o el afectado, nuestro cliente de este lado, ¿de acuerdo? No existe este triángulo, es una línea. Juez, nosotros, nuestro cliente, ¿de acuerdo? Es una línea recta. Todos somos iguales ante la ley. ¿Sí o no lo dice la Constitución? Sí. Sí. Así es, efectivamente. En ese entendido, nadie está arriba de la ley. Te escucho muy entrecortado, Víctor. Casi no te escucho nada. Si no, apaga tu video para que podamos escucharte mejor. Sí, porque te escucho muy entrecortado. Carlos, levantaste la mano. Lick, pero en el momento que pues sucedieron eso y pues se le dieron 3 horas, usted lo llevó a cabo. O sea, tal vez venía bien dormido y todo, pero ¿qué hubiera pasado si no lo quisiera? O sea, si usted sabe bien que no lo puede comprometer a ese tiempo, pero usted lo llevó a cabo. O sea, ¿qué hubiera pasado ahí? Pues me hubiera ido al amparo. Me hubiera ido al amparo, me hubiera ido a la apelación porque no estaban respetando las formalidades que marca la propia Constitución. Entonces, podríamos acabar el principio de definitividad desde ahí, de que no me estaban dando el tiempo suficiente para establecer, porque un tiempo razonable, yo me imagino, no he checado la verdad, debe de haber una jurisprudencia del tiempo razonable. Así como hay una de legítimo interés, debe de haber una por el tiempo razonable. ¿Cuánto es un tiempo Pero razonable? esos gastos los hubiera pagado el cliente, Lick. Sí, los hubiera pagado el cliente, no le hubiera quedado otro. Pero al final del día, pues lo puedes agregar como costas y gastos al amparo si es que fuera de reparación. ¿No te ha pasado a ti, licenciado Luis? ¿Sí está con nosotros o no? Sí, claro que sí estoy. ¿No te ha pasado que te han querido dar 2 horas nada más para checar tu carpeta de investigación? No, A mí sí. no, porque ya, se ponen los pantalones bien y bueno, y habla con el fiscal. No, usted no me puede venir a eso, así de fácil. Si no, presentas tu amparo en contra de la falta de probidad y me están violando el derecho a la legítima defensa de mi imputado. Es correcto. ¿Sale? No, nada más lo Así de digo yo. fácil. Así de fácil. ¿Cómo que 2 horas? No, para nada. Discúlpeme, para nada. Y más, ¿cuántas fojas son? ¿Cuántos tomos? Eso sí. Así es. Pues mira, no nada más lo estoy diciendo yo. Ahí está el licenciado Luis también de testigo. Y lo estoy buscando ahorita. Espérame, déjame que abra la madre esta. Bueno, entonces, de ahí pasamos a solicitar y conocer y controvertir las pruebas, ¿de acuerdo? Es también una parte hegemonial. Ahora, tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, ¿de acuerdo? O sea, sin tiempos muertos, en el cual pueda, si así lo desea por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de ser necesario por medios coercivos. Permítanme, es que ya se está acabando la batería. No se va a apagar la computadora. Ya. Ok. Por medios coercivos de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate, ¿de acuerdo? Renunciar a los derechos contemplados, ¿de acuerdo?
siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente y voluntaria, debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre del asesoramiento de su abogado defensor, de los B y del K. Del K, ajá, tener un juicio público, puede renunciar a él. Sí, sí puede renunciar a un juicio público si se va a un procedimiento abreviado. Recordemos que tenemos también justicia restaurativa y alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, los medios alternativos de solución a controversias son uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, puede renunciar al juicio yéndose a un procedimiento abreviado, perdón. ¿Sale? Y el B hablaba de no autoincriminarse, puede renunciar y puede autoincriminarse también, ¿de acuerdo? Son garantías que tiene como tal. La oralidad. La actuación procesal será oral y su realización será se actualizará los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. A estos efectos se dejarán constancias de actuación. Por eso es que se graban las audiencias, ¿de acuerdo? Por eso tienen cámara. Sale. Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella. Una disculpa por eso. Bueno, de las personas que intervienen en ella y las necesidades de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia, en ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. Es la obligación, es de obligatorio cumplimiento los procedimientos orales, la utilización de los medios técnicos. El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones. El juez estarán en la obligación de corregir los actos irregulares con nulidad, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes. Esto suena bien bonito, pero en la realidad ocurre también. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener las observancias necesarias y como dijo el licenciado Luis y lo manejó muy bien, hay que tener los pantalones bien puestos, ¿de acuerdo? Así sea hombre o sea mujer, porque la mayoría de aquí nos superan las mujeres aquí en cantidad, entonces de una vez les digo que no nada más los hombres debemos tener los pantalones bien puestos, también licenciadas hay que tener los pantalones bien puestos para actuar en contra de un juez, no hay que tenerle miedo a nadie, porque lo dije y lo repito y lo reitero en la cara de quien quieran, todos somos iguales ante la ley, y lo dice la Constitución, no me lo inventé yo, ¿de acuerdo? Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia en los términos establecidos en la Constitución o en el Código Nacional de Procedimientos Penales, también viene, ¿de acuerdo? En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho a recibir durante todo el procedimiento un trato humano y digno, porque al final del día son víctimas, ¿de acuerdo? A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad y a la de sus familiares y testigos a favor, a una pronta e integral reparación de los daños sufridos a cargo del autor o partícipe del injusto o de terceros llamados a responder en términos de este código, entre otros. La lealtad, ¿de acuerdo? Obviamente son más, no nada más son esto, los pueden checar en el artículo 20 de la Constitución y es el inciso C, si no me falla la memoria, ¿de acuerdo? Pueden checar como tal cuáles son los derechos de las víctimas, ¿sale? Lealtad. Todos los intervinientes en la actuación, sin excepción alguno, están en deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe. Aquí es donde tiene que actuar nuestra pericia. ¿Por qué? Porque no todos actúan con lealtad. ¿Qué va a pasar si el abogado es sobrino del juez? ¿Habrá imparcialidad ahí? Si la contraparte sabemos que son parientes el juez y la contraparte, ¿habrá imparcialidad? Pues obviamente no. No. Pero ahí ¿verdad que se puede pedir que se cambie al juez Es correcto. porque hay conflicto de intereses, por así decirlo? Se excusa, que se excuse. Uno tiene que pedir que el juez se excuse toda vez que todo su testimonio y todo su juicio va a ser viciado. Es correcto. Así es. Entonces, tiene que cumplirse ese principio, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado. También lo que pasa muchas veces, y ustedes lo van a notar, por eso les he dicho que se fijen mucho en la proxemia que tiene la gente, en la kinesia que tiene la gente. Si sabemos que el juez se va a jugar golf
con los abogados, ¿de acuerdo? O se va a su casa de ellos, o los visita, o tenemos fotografías, tenemos evidencia de ello, también es pericial para exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Sale. Perdón. Nada más para aclararles. ¿Cómo podemos llegar a muchas veces a buscar, a saber si esta persona, métanse a la cédula profesional y vean de dónde estudió y vean en qué época estudió? Entonces, ¿cómo sabemos que esa persona, el otro abogado o la otra persona, no fue colega de generación? Así de fácil, se conocen, fueron compañeros de generación, el señor se tiene que excusar. No, es que yo no lo conocía, lo siento, usted fue compañero de fulano. Así de fácil, ¿eh? Así es, ¿En también. dónde Digo, dijo por buscar? aquello de la duda. Perdón, no escuché bien lo que dijeron ahí ahorita. Manuel, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Que dónde dijo que buscar? En la SEP, hay que buscar en los registros federales de la Bus- SEP. en la búsqueda de cédulas profesionales. Correcto. Ahí aparece la generación, si tienes doctorado, si tienes licenciatura, si tienes Especialidad. especialidad, ahí aparecen todos. ¿De acuerdo? Ya aparecemos todos, porque nos tenemos que inscribir Y lo puedes buscar por nombre. por nombre, por apellido, por dos apellidos, por un apellido, como quieras. ¿Sale? Gracias. Eso es para evitar ¿cómo se dice? Ay, no, esos son halcones, ¿cómo se llaman los otros? Los buitres, ¿de acuerdo? Bueno, gratuidad, ¿de acuerdo? La actuación procesal no causará erogación alguna a quienes en ella intervengan en cuanto al servicio que presta la Administración de Justicia. No tiene costos no tiene ni costos, ¿de acuerdo? En nada de ello, ¿de acuerdo? La intimidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada. No podrá hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de una orden escrita del fiscal general de la nación, bueno, en este caso sería de la fiscalía, ¿de acuerdo? O su delegado con arreglo de las formalidades y motivos previamente definidos de este código. Se entiende por excluidas las situaciones de fragancia y demás contempladas por la ley. De la misma manera, deberá procederse cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole que no sea de libre acceso o cuando fuere necesario interceptar comunicaciones. Pregunta aquí en esto de situaciones de fragancia. Si nosotros no somos la ley, ¿de acuerdo? Somos abogados, ¿de acuerdo? Presenciamos en este momento, estamos todos en un mismo salón, presenciamos un delito y detenemos a esa persona. ¿Es válida esa detención? De ponerla, de cuenta, detenerla y llevarla al Ministerio Público. ¿Es válida o no? Sí, sí es válido. Sí, efectivamente, de ¿Cómo se le acuerdo a conoce? la- ¿Cómo se le conoce eso? que por flagrancia se hace la Es caso detención. urgente. Se le conoce como arresto civil, ¿de acuerdo? Como que nosotros ponemos a disposición del Ministerio Público como civiles, no como autoridad, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, sí es completamente válido. Me da mucho gusto que lo pudieran contestar porque mis alumnos de la mañana me decepcionaron mucho al respecto. Pero bueno, qué bueno que ustedes sí. Entonces, eso quiere decir que tienen una palomita ahí. Bueno, contradicción. Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean pronunciadas o incorporadas en el juicio y las que inciden en reparación integral, como las que practiquen de forma anticipada. Eso se conoce como las pruebas, ¿de acuerdo? Tenemos investigación inicial, investigación complementaria, pruebas anticipadas, ¿de acuerdo? Para garantizar plenamente este derecho en caso de formular acusación, la Fiscalía General de la Nación deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado. Es su obligación, ¿eh? O sea, si sale algo que él no es culpable, es la obligación del Ministerio Público mostrarlo, ¿de acuerdo? La inmediación en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación
y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionales previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías. Entonces, eso es como tal nuestra inmediación, ¿de acuerdo? Por eso es que nosotros somos cuentacuentos profesionales, ¿de acuerdo? Nuestros alegatos de apertura tienen que ser o versar en ese ángulo, ¿de acuerdo? Como tal debemos de, pues, dar vela o de dar, como tal, bien cimentado lo que voy a decir. No se puede decir creo, no se puede decir pues tal vez así pasó. Hay que estar seguros de lo que vamos a decir. Por eso la firmeza, la seguridad, la formalidad, ¿de acuerdo? Por eso hoy vengo de traje, ¿de acuerdo? Para darle formalidad a lo que estamos haciendo y para, pues, precisamente con el ejemplo hacia ustedes, pues darles esa fe y esa evidencia al respecto, ¿de acuerdo? Entonces es importante. Sí, si bien es cierto, el traje no hace el abogado, ni el abogado hace el traje, ¿de acuerdo? Pero lo que es cierto es darle la formalidad a nuestro empleo o nuestro modo de vida, en este caso para su servidor y para el que va a ser el de ustedes o es el de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón es que, pues, lo comento. Sale. Concentración. Durante la actuación procesal, la práctica de la prueba y el debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo día. Si ello no fuere posible, será en días consecutivos sin perjuicio de que el juez que dirige la audiencia excepcional la suspenda por un término de 30 días. Si se presentara en circunstancias especiales lo que justifique, en todo caso, el juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que concerten su atención en un solo asunto. Publicidad. La actuación procesal será pública. A ver, pregunta. ¿Podemos entrar todos a una audiencia, sí o no? Bueno, ahorita por tema de pandemia obviamente no, Sí, Lick. pero normalmente, Sí, salvo, sí se puede, salvo en los casos que que impliquen marca la ley. menores de edad, que implique temas sexuales, ¿de acuerdo? Que impliquen temas muy íntimos o de procedimientos especiales, ¿de acuerdo? En esos casos, pues obviamente nosotros no podemos entrar, pero ahí en fuera todas las audiencias deberán ser públicas, ¿de acuerdo? Públicas. Tendrá acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación, la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes, se afecte la seguridad nacional o se exponga un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir, se menoscabe el derecho del acusado o a un juicio justo o se comprometa seriamente el éxito de la investigación. Por eso, si, por ejemplo, como su servidor, siguen a la FGR o siguen a cualquier medio de fiscalía por Twitter, ya no ponen culpable, ¿de acuerdo? Ya ponen presunto culpable, ¿de acuerdo? Porque si no se meten en una broncototota enorme, incluso pueden hasta perder el juicio por una tontería de ese tamaño, por publicar en Twitter que la persona es culpable, ¿de acuerdo? Por eso dicen presunto culpable, ¿de acuerdo? Juez natural. Nadie podrá ser juzgado por juez o tribunal ad hoc o especial instituido con posterioridad a la comisión de un delito por fuera de la estructura judicial ordinaria, ¿de acuerdo? No se puede jugar en su contra, digamos, del imputado. ¿Sale? Bueno, doble instancia. Las sentencias y los autos que se refiere a la libertad del imputado o acusado que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles del recurso de apelación. El superior no podrá agravar la situación del apelante único, bueno, esto es inconstitucional. El Congreso reguló integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. Un poquito. Cosa juzgada. La persona cuya situación jurídica... perdón, voy a tomar mi pastilla. Gracias, amor. Gracias. Perdón.
haya sido definida por sentencia ejecutoria o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia o en casos de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, que se establece mediante la decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado, bueno, aquí no aplica esto, mexicano, ha aceptado formalmente la competencia, restablecimiento del derecho. Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados independientemente de la responsabilidad penal. Esto es, si una persona pasa privada de la libertad por alguna razón, por un hecho que no cometió, la ley tiene la obligación, bueno, el Estado tiene la obligación de compensarlo, ¿sí o no? Sí. Sí, Es correcto, ¿de acuerdo? Tiene un derecho. error Es correcto, ¿de judicial. acuerdo? ¿Perdón? ¿O estoy mal, maestro? ¿Sería error judicial? Es correcto. Tiene la ¿O me obligación equivoqué? de restaurar, Ah, no, ok. tiene la obligación de restaurarle sus derechos y aparte, pues, lo que perdió, ¿de acuerdo? Y pues bueno, puede ser mucho. Bueno, cláusulas de exclusión, ¿de acuerdo? Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o a las pruebas aplicarse en razón de su existencia. Esto es lo que decíamos del árbol de las manzanas envenenadas, ¿de acuerdo? O el árbol del fruto envenenado, como ustedes lo conozcan, esa leyenda, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que todas las pruebas que son conseguidas ilícitamente no pueden ser usadas en contra de la persona, ¿de acuerdo? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Dime, Víctor, levantaste la mano. No, licenciado. Estaba afirmando lo que usted estaba comentando con lo de la prueba del fruto envenenado. Ok, perfecto. Entonces, no hay problema por eso. Qué bueno, estamos en el mismo canal todos. Vientos. Ámbito de la jurisdicción penal. Las indagaciones, investigaciones, imputaciones, acusaciones y juzgamientos por las conductas previstas por la ley penal como delito serán adelantadas por los órganos y mediante los procedimientos establecidos en este código y demás disposiciones complementarias. Integración. En materia que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias son aplicables las del Código Procedimiento Civil y las de los otros ordenamientos procesales cuando no se ponga la naturaleza del procedimiento penal. Eso ya no pasa porque el Código Nacional de Procedimientos Penales viene muy completo al respecto, entonces no creo que haya tema ahí. Prevalencia. Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación. Ahí es como tal la supremacía constitucional. La Constitución está sobre las demás normas, ¿de acuerdo? A excepción de los tratados internacionales, que ya hablamos del bloque de constitucionalidad, ¿de acuerdo? Moduladores de actividad procesal. En el desarrollo de la investigación y el derecho penal, el proceso penal, los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente la justicia. Recordemos que los ministerios públicos no pueden hacer nada ilegal porque les aplican el doble de la pena, ¿sale? A diferencia del juez, que el juez si hace algo mal o está viendo una violación a los derechos humanos, pues nada más es no lo vuelva a hacer, por favor, ¿sale? No hay una responsabilidad penal para el juez. ¿Por qué? Porque son errores humanos, porque todos somos humanos, ¿de acuerdo? Sí, ya sé, es muy injusto, sí, da mucho coraje, sí, a mí también me ha hecho enojar más de una vez, ¿de acuerdo? Pero, pues, así es nuestro sistema. Los vuelvo a reinvitar a lo mismo, que hay que considerarlo. Si alguno de ustedes llega a una posición de poder o conoce a alguien en una posición de poder, pues hay que aconsejarlo correctamente o asesorarlo correctamente en la materia legal correspondiente. ¿De acuerdo?
Bueno. Ok, igualdad de armas. Igualdad de armas o de partes es el procedimiento por medio del cual la fiscalía y la defensa gozan de la misma facultad en orden. La primera a sustentar la acusación y la segunda a desvirtuar el reproche penal, sin que exista preeminencia de una parte respecto de la otra. Ello se refleja en el descubrimiento de los elementos materiales, probatorios y evidencia física que se van a utilizar durante el juicio oral, obligación a la que está sujeta la Fiscalía desde el momento mismo de la presentación del escrito de acusación y para la defensa durante la audiencia preparatoria. Principio acusatorio, entendiendo por tal básicamente que no hay proceso sin acusación, apareciendo como su nota más distintiva el hecho de que la acusación no puede ser formulada por el mismo juzgador. Esto es, existe una separación absoluta entre funciones de acusación y juzgamiento. El juez que llevó la etapa intermedia y la etapa final no es el mismo juez que te va a dar sentencia. ¿Sí se entiende esa parte? Pasas como tal con el filtro de 3 jueces en total, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí todos estamos claros, iguales y entendidos? Bueno, su silencio lo Yo interpreta. no, ¿Qué no entendiste? Sí, licenciado. yo tengo mi duda. Entonces es el juez de control, el juez de la etapa intermedia Y el juez de y sentencia. el que sentencia. Es correcto. Ah, ok. Sí, son jueces Y diferentes. no hay, antes el juez de control es el que va a Es con el que decidir si llega. la persona, es con el que llega y con la persona que va a decidir si se queda a vinculación al proceso o no. Es correcto. Y si se necesita prisión preventiva oficiosa, si no, o sea, ¿qué medidas cautelares? Va a ser la inculpación, de la inculpación medidas cautelares, de las medidas cautelares, ¿cómo se llama? La vinculación a proceso, si se adhiere a las 72 horas, a las 144 horas, o en ese mismo momento se hace la vinculación a proceso. Ok, hay algo que no entiendo todavía muy bien. ¿Qué no entiendes? Entonces, llega con el Ministerio Público y el Ministerio Público también puede retener a la persona. En casos de urgencia de flagrancia, sí. Si no, tiene que direccionarlo con el Tiene juez que correspondiente. esperar con el juez de control. Es Ah, correcto. ok. Muchas gracias, licenciado. No, ¿de qué, Elizabeth? Para eso estamos. Sale. Ahora, Maestro, una Dime, pregunta antes de dime. seguir adelante. Adelante, Rocío. ¿Cómo se llama? Después primeramente el juez de control y luego el juez de intermedia. ¿Son los mismos jueces de alzada? ¿O los de alzada son cuando vas a meter un recurso? No, no son los mismos jueces. Ahí, en el tema, por ejemplo, de lo que ¿No? es una apelación, te tiene que firmar el juez que te dio sentencia y te tiene que firmar su autoridad Sí. competente y todavía otro más. Te tienen que firmar 3 jueces. La apelación, en caso de negatoria o aceptación de la apelación, te tienen que firmar 3 jueces en total. Pero nada más, el único que te va a firmar como tal de los que ya pasaste es el de sentencia. Ah, ok. Gracias. Que es como el decir, sí la cagué, o bueno, perdón, no es la palabra correcta. Sí la regué en la sentencia, o no la regué en la sentencia. Estoy seguro de lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Pero me parece, ay, ya no me acuerdo bien, si con que 2 estén de acuerdo con la apelación, pasa, hasta donde yo me quedé. La verdad ya se me borró un poquito el cassette, tengo que volver a leer al respecto, pero hasta donde yo sabía. Luis, ¿tú te acuerdas? Pasa por mayoría. Por mayoría pasa, ¿no? Por mayoría de votos. Con 2 aprueban tu apelación. Sí, ahí está. Sí, no estaba yo. Gracias. Sale. Ahora, principio acusatorio, entendido por tal básicamente que no hay proceso sin acusación, apareciendo como su nota más distintiva el hecho de que la acusación no puede ser formulada por el mismo juzgador. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, perdón, ya lo repetí. Ahora sí. Celeridad y eficiencia. El juicio oral da mayor eficiencia y celeridad. Muchas gracias, amor. Se busca evitar las dilaciones injustificadas y el incumplimiento de los términos procesales.
El proceso debe ser rápido y oportuno porque la sociedad exige ver cómo se investiga y el procesado cómo se desenvuelve su situación judicial. El principio de oportunidad es la facultad que tiene la Fiscalía para renunciar a la persecución de la acción penal. También encierra la facultad de suspender o interrumpir la misma. La Fiscalía tiene esa facultad por mandato expreso de la Constitución. No es un derecho del imputado, sino una potestad de la Fiscalía, lo que quiere decir la defensa puede solicitar el principio de oportunidad, pero no es obligante para el acusador. La facultad de la Fiscalía está sometida a un control obligatorio por parte de un juez de control de garantías. Eso lo vimos en el diplomado de juicio oral, ¿sale? Para que no se les olvide. División y separación de las funciones. Cada parte tiene función particular. El fiscal investiga y acusa. El defensor representa los intereses del acusado, dirige sus esfuerzos al mantenimiento de la presunción de inocencia o de la legalidad penal, dependiendo la situación. El juez, de manera imparcial, decide quién de los contendientes tiene la razón a partir de las pruebas y argumentos. Por eso los argumentos jurídicos son muy importantes. Por favor, sean muy buenos con sus argumentos. Entre mejor sean con sus argumentos, menos les van a ver la cara, en pocas palabras. El juez de control de garantías, función de analizar la legalidad, conveniencia y necesidad de la práctica de medidas cautelares dentro del proceso, privación de libertad, sin que pueda en ningún caso ser el mismo de conocimiento. O sea, no puede ser el mismo de aquí, el mismo de acá, ¿de acuerdo? Siempre tiene que ser uno diferente. Así sea un poblado chiquito, tienen que tener 3 jueces, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, no se sigue el debido proceso y todo lo puedes tumbar, porque no se está siguiendo un debido proceso. ¿Queda claro hasta acá? Sí. Perfecto. Sí, licenciado. Voy a quedar sin saliva este paso. Bueno, el defensor, a lo que se refiere, hay 2. Como se los he dicho muchas veces y lo voy a recalcar las veces que sean necesarias porque hay gente que no le queda claro. Tenemos 2 perspectivas. La de que nuestro cliente es inocente hasta probar lo contrario, o la de que yo sé que es culpable y voy a velar por su mejor interés. Si lo hizo culposamente, pues obviamente voy a velar porque pues haga la reparación del daño. Si hay excluyentes del delito, pues voy a buscar las excluyentes del delito, ¿de acuerdo? ¿Sí se entiende esa parte? Bueno. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, el principio de congruencia. Este artículo está mal. El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena, ¿de acuerdo? Ese es un principio de congruencia. La acción penal, titularidad y obligatoriedad. El Estado, por medio de la Fiscalía, está obligado a ejercer la acción penal y a realizar investigación de los hechos que revistan las características de un delito de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de una denuncia, petición especial, querella o cualquier otro procedimiento. Nos queda menos 1 minuto, regresamos con el mismo enlace, por favor. Ojalá regresen todos. Regresamos con el mismo enlace.